Muy buenos días, chicos, muy buenos días. Entonces, el tema del día de hoy que nos toca tratar es la multiplicación y la división de números naturales, ¿ya? Es en el curso de aritmética, ¿ya? Entonces, por favor, ubicarse en su librito y pues vamos con este temita. Ahí está. ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Me comentan, por favor? Sí, profesor. Ya, listo, gracias. Entonces, empezamos. Multiplicación de números naturales. ¿Se recuerdan desde dónde empezamos a contar que son números naturales? A ver, levantando la mano, por favor. ¿Desde dónde comenzamos a considerar los números naturales? ¿O ejemplos de ellos? Por favor, levantar la mano para participar. Uy, bueno, parece que todavía están durmiendo. Ya. A ver, entonces, cuando tratamos de números naturales, decíamos que vamos desde el 1, ¿no? Y decimos 1, 2, 3 y en adelante, ¿no? Hasta el infinito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando multiplicamos dos números que son naturales? Entonces, recuerden que tenemos dos elementos, los cuales vendría a ser el multiplicando, que vendría a ser el primer factor, como nos indican por acá, el multiplicando, el multiplicador, que es el segundo factor, y como resultado obtenemos el producto, ¿sí? La multiplicación, sencillamente, es una suma abreviada, ¿no? Que puede escribirse, que puede repetirse varias veces, ¿no? Por ejemplo, recuerden, ¿no? Un 4 más 4 más 4. Esto vendría a ser 12, ¿no? Pero es lo mismo que decir 4 por 3, ¿no? Entonces, el 4 escrito 3 veces, ¿no? Y ahí tenemos 12. ¿Ya? Listo. Entonces, recordando. Entonces, en nuestro ejemplo acá, 4 y 3, ¿cuál vendría a ser el multiplicando y cuál vendría a ser el multiplicador? El 4 vendría a ser, ¿qué rol cumple? Multiplicando. Multiplicado. Ajá, multiplicando, ¿no? Multiplicando. Y el segundo término es el multiplicador, ¿no? Ujú. Listo. Entonces ahí está para diferenciarlo. Listo, entonces avanzamos, ¿ya? Eso ya lo tenían por allí. Entonces, algunas de las propiedades que vamos a ver en este caso son, por ejemplo, el elemento neutro, ¿no? ¿Quién vendría a ser el elemento neutro del producto? Pues aquel número por el cual nosotros multiplicamos y nos vendría a dar el mismo resultado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos indican por acá, 46 multiplicado por, digámosle, elemento neutro, nos tiene que dar el mismo 46, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? En multiplicando, mejor dicho, el elemento neutro, en la multiplicación, siempre va a ser 1, ¿no? ¿Quién vendría a ser el elemento neutro en la suma? A ver, recordando de repente. El cero. Claro, el 0, ¿no? El 0, porque diríamos de repente así, ¿no? 46 más su elemento neutro es igual a 46, ¿no? ¿Qué número sería igual al elemento neutro? Necesariamente tendría que ser 0. Bien, entonces ahí tenemos con respecto al elemento neutro. Ahora vamos a la propiedad de clausura. ¿Qué nos dice la propiedad de clausura? La propiedad de clausura nos dice que todas las multiplicaciones tienen producto. Bueno, no está tan bien ejemplificado en verdad, pero eh, la idea de la propiedad de clausura es pensar de repente así, ¿no? Si este es el conjunto de los números naturales, entonces tomamos un cierto conjunto o un número de repente de los números naturales. Imaginemos que en este caso va a ser el 8, ¿ya? Y tomamos otro número de los números naturales, que en este caso va a ser el 9, ¿sí? Y luego vamos a operarlos entre sí. Entonces, al momento de operarlos entre sí, nos damos cuenta que se nos va a generar otro número, ¿no? Que en este caso también pertenece a los números naturales, ¿no? Y en este caso, este producto vendría a ser 72, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica la Fue como propiedad de si fuera clausura? la multiplicación normal, ¿no? La Sí, que ajá, vemos día a día. sí, sí, sí. Es exactamente la misma, ¿no? Solo que tendríamos que decir esto, ¿no? 8 pertenece al conjunto de los números naturales, 9 pertenece al conjunto de números naturales, ¿sí? Y lo que nos indicaría la propiedad de clausura sería que el resultado, ¿no? O el producto, mejor dicho, que en este caso es 72, también pertenece a los números naturales, ¿sí? Entonces, la multiplicación cumple con la propiedad de clausura, ¿sí?
que es si nosotros tomamos dos elementos del conjunto de números naturales y los multiplicamos, tenemos otro elemento que también pertenece al conjunto de los números naturales, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿ya, chicos? ¿Alguna consulta con respecto a la propiedad de clausura? No, ninguna. Bien. Entonces, continuamos. Por acá tenemos el elemento absorbente, conmutativa, asociativa y distributiva. Vamos en orden de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, conmutativa. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Evidentemente, si tenemos 12 por 7 y 7 por 12, vendría a ser lo mismo, ¿no? 84. Asociativa. Nos dice que si agrupamos los factores, entonces no se altera. Acá no debió ser la suma. ¿Qué debió ser? La multiplicación. Multiplicación Sí, o el producto. claro, ¿no? Podría ser la multiplicación o más exacto sería no se altera el producto, ¿no? Entonces cámbienle por el producto, ¿ya? No se altera el producto. Entonces acá tenemos el ejemplo, ¿no? 3 por 5 por 2, que es lo primero que se ha agrupado. Y lo mismo por acá, ¿no? Pero agrupando luego el 3 y el 5, ¿no? Entonces el resultado, el mismo, ¿sí? El mismo. Muy bien. Segunda propiedad, nos dicen la propiedad distributiva, ¿no? Dice que es distributiva con la adición y con la sustracción. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos 6, 4 más y menos 2, ¿no? Entonces tendríamos así, ¿no? 6 por 4 primero y luego 6 por más menos 2, ¿no? Dependiendo cuál fuera el caso en sí. Entonces, tendríamos así, ¿no? 6 por 4 como resultado del primer producto y 6 por 2 del segundo producto, ¿no? Más menos igual, ¿no? El signo permanece idéntico, ¿no? Listo. A eso se refiere con la Otra vez, distribución. más Profesor, o menos. ¿Qué Ah, significa? La sumar y ya. restar. Ya. Ok. Lo que pasa es que este más menos lo han puesto nada más para indicar que se cumple tanto con la suma como con la resta, ¿ya? Nada más. O sea, es como si Ah, ya. escribiéramos dos líneas en las cuales pusiéramos 6 por 4 más 2 y el resultado sería 6 por 4 más 6 por 2, ¿no? Y bueno, lo mismo sería pero con la resta, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Sería 6 por 4 menos 2 y el resultado vendría a ser 6 por 4 y acá sería, en vez de ponerle más, sería con menos, ¿no? Entonces, eso nos está abreviando eso, ¿no? En vez de escribir dos Ah, veces. ya. Nada más, ¿ya? Sí, ¿se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Sí, ¿Consulta? profesor. sí, profe. Sí, sí, ¿Sí? tengo ¿Todo una bien? duda. Ah, Isa, a ver, dime, ¿cuál es tu duda, Vicky, no? ¿Cómo, o sea, creo que me perdí con el ejemplo distributivo. Ujú, ya, a ver, pongo otros, ya en todo caso, pongo otro. A ver, sería así, ¿ya? 7 por 5 más 3, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería el primer producto? Tú misma, Vicky. ¿Cómo sería el primer producto? Mira, indícate de la flechita, guíate de la flechita celeste. 45 sería, ¿no? No exactamente, ¿no? Sería el 7 por 5, ¿sí? Entonces sería 35. Ah, cuidado, cuidado con esa multiplicación. Y luego tendríamos que multiplicar el 7 con el 3, ¿no? Entonces, copiamos el signo, en este caso, no el más, lo copio nada más, y digo 7 por 3. Nada más, ¿sí? A eso se refiere la propiedad distributiva. ¿Sí? Ahora sí. Luego habría que sumar, ¿no? Pero ese no es el punto, ¿no? El punto es el multiplicar, ¿no? El distribuir el 7, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí? Ah, sí, sí. Listo, gracias. Bien, entonces, elemento absorbente, por último. Elemento absorbente, dice, todo número multiplicado por 0 es igual a 0, ¿no? Elemento absorbente, así lo están llamando acá, ¿sí? Entonces, todo número multiplicado por 0 da 0, ¿sí? Eso ya creo que lo tenían claro. Bien, y por último tenemos lo que vendría a ser la división, ya para terminar con la parte teórica. Bien, nos dice, la división solo es la operación inversa a la multiplicación, ¿no? Consiste en determinar el número de veces que una cantidad tiene a otra o contiene a otra, ¿no? Entonces, en este caso, recordar los nombres. Entonces, tenemos dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿no? Entonces, si los ejemplificamos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, tendríamos primero la división exacta. La división exacta es donde el residuo no existe, o mejor dicho, el residuo es 0, ¿no? 0. Entonces, por ejemplo, tenemos 35 entre 7.
sería 35 entre 7, nos da el resultado 5. Y el producto de estos dos, recuerden, los colocamos abajo y luego restamos, ¿no? 35 menos 35, 0, ¿sí? Entonces, en este caso, se cumple que dividendo, ¿ya? Dividendo es igual al divisor por cociente, ¿no? Nada más. Bien, y en el caso de la división inexacta, como ejemplo tenemos el 45 entre 7, ¿sí? Y esto vendría a ser, de cociente tendríamos 6, ¿no? Cociente 6, ¿sí? El Q, recuerden que vendría a ser cociente. Ajá. Y por acá tendríamos de residuo 3, ¿no? 7 por 6, 42. 45 menos 42, 3. Entonces, por acá está el residuo, ¿no? En el caso de la división inexacta, sí tenemos residuo, ¿sí? Recordar, entonces, por acá, los términos, ¿cómo se llamaban? Dividendo, divisor, cociente y residuo, ¿sí? Entonces, vamos a hacerle un ejemplito más. Ah, por acá tiene otro ejemplito, ¿no? Ya, entonces vamos por acá, ¿ya? Para terminar ya la diapositiva. Dice, multiplicar dos números naturales consiste en sumar uno de los factores consigo mismo. Ah, esto es un resumen, ¿no? Claro, de lo que ya hemos visto, ¿no? Ley distributiva, ya la hemos visto, ¿sí? Por acá, esta, ¿no? Ley de cancelación de repente, ¿no? Esta sí no la hemos visto antes. Entonces nos dice, si una cantidad se multiplica por K por el lado izquierdo y una cantidad se multiplica por K por el lado derecho de la igualdad, entonces dicha cantidad K podrá simplificarse, ¿no? Entonces simplificamos acá y simplificamos acá, nada más, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos 12 por K y 12 por 9, entonces simplificaríamos el 12 y nos quedaría con K igual a 9, ¿no? Nada más, ¿ya? Bien, división en N, sí, justamente ya lo hemos tratado. Entonces, acá lo que deberíamos aclarar nada más sería la división inexacta, ¿no? En la división inexacta tenemos dos tipos de división, ¿no? Una donde tenemos el residuo que vendría a ser máximo, ¿ya? Y en la otra tendríamos el residuo que vendría a ser mínimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el residuo máximo que podríamos obtener? Entonces sería, dice que el divisor menos 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser para residuo máximo, tomar el 45 entre 44 de repente, ¿no? Divisor menos 1. Claro, si pusiéramos 7, entonces 7 sería nuestro divisor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el residuo máximo? Dice que vendría a ser el divisor menos 1. A ver, 7 por 6, 42. Entonces, acá me sobraría 3, ¿no? No estamos llegando al residuo máximo, ¿no? Claro, el residuo máximo tendría que haber sido en todo caso 6, ¿no? 6. Bueno, en algún ejemplito podríamos tratarlo seguramente más adelante, ¿ya? Y, por lo tanto, el residuo mínimo tendríamos como valor sería el 1, ¿no? Entonces, el residuo mínimo podría verse así. ¿Sí? Profesor, Dime. creo que encontré uno. ¿Un ejemplo? A ver, díctamelo, por favor. A ver, 12 por 4. 12 entre 4 sería, ¿no? Entonces, a ver. Claro, 12 entre 4 sería a 3, ¿no? 12 y residuo sería 0. No cae en el caso de división inexacta, ¿no? Casi, casi. A ver, de repente podría ser... ya, bueno, no me gasto pensándolo, ¿ya? Entonces, vamos con el otro, ¿ya? El residuo mínimo. El residuo mínimo. Entonces, cociente, acá sería 45 entre 44. Entonces, cociente, 1, ¿no? Y sería acá 44 y de residuo me queda 1, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Un ejemplito para residuo mínimo. Para residuo máximo, no se me ocurrió alguno, entonces, bueno. Ah, podría ser de repente el 15 entre 4, ¿no? Creo que ya lo vi. Claro, ¿no? 15 entre 4, ¿cómo sería? 4 por 3, 12, ¿no? Y acá de residuo, 3. Ajá, lo encontramos. Entonces tendríamos residuo máximo, que vendría a ser el divisor menos 1, ¿no? El residuo máximo sería ¿Cuál es 4 el menos divisor 1. ahí, profe? Ah, ¿cuál es el divisor? A ver, Mateo, ¿cuál es el divisor? El divisor sería el 4. Claro, el 4, ¿no? Por el número el cual dividimos, entonces ese es el divisor. ¿Ya? Profesor, tengo una duda. Sí, dime.
¿Qué diferencia hay entre el residuo máximo y el residuo mínimo? Ah, ya. La diferencia vendría a ser que en el residuo máximo, pues tenemos que vendría a ser el divisor menos 1, ¿no? En este caso vendría a salir 3. Y en el otro caso tenemos que sale la unidad, ¿no? Nada más, ¿sí? Solamente la diferencia es que vamos a indicar que va a ser el divisor menos 1 y en el otro caso va a ser 1, ¿no? Nada más. No hay ninguna diferencia, ¿no? O sea, básicamente solamente la cantidad que nos está resultando, ¿sí? Cambiará, ¿no? De problema a problema. ¿Sí? Ah, ya. Ok. Bien, entonces vamos con el primer ejercicio, ¿ya? Vamos a resolver todos los de rojo, ¿ya? Entonces tenemos AB por P es igual a 132. Y por acá tenemos AB por M es igual a 240. Ajá. Ah. Entonces, claro, si lo vemos así nada más, entonces sería un poquito complicado, ¿no? Entonces, la idea sería descomponer el numerito 132 de tal manera que aparezca un número de 2 cifras en el primero y en el segundo. Ahora, este número de 2 cifras, al multiplicarse por el P o el M, nos debe de generar el otro número, ¿no? Entonces, a ver, vamos a descomponer un poquito de repente el 132 y el 240. Vamos a tomarles el máximo común divisor. O solo descomponemos mejor, ¿ya? Para no tocar un tema que todavía no hemos visto. Entonces, mitad sería acá 66, ¿sí? No me equivoco. 6, 5, sí, no, está bien. 66. Mitad, 33. Tercia, 11. Y onceava, 1. ¿Sí? Entonces ya descompuse el numerito. Entonces podríamos escribirlo como 2 al cuadrado por 3 y por 11. ¿Ya? Listo. Ahora voy a descomponer al 240. El 240 tiene mitad de quinta, ¿no? Para sacarle el cerito, ¿sí? Luego de mitad de quinta quedaría 24. Luego, nuevamente mitad, nos quedaría 12, mitad 6, mitad 3, tercia 1, ¿sí? Y entonces reescribo, ¿no? 2 elevado a la cuarta, 1, 2, 3, 4, por 3 y por 5, ¿sí? Entonces, ¿dónde veo que se está generando el mismo número? Ah, ya, el mismo número se está generando por acá, miren. Entonces, vamos a tratarlo de esta manera. A ver, igual. Tengo acá un 2 al cuadrado por 3 por 11. Y por acá tengo un 2 al cuadrado por 3 por 2 al cuadrado por 5. Ajá. Entonces, ahora sí, se pueden dar cuenta que este 2 al cuadrado por 3 se está repitiendo en el término de arriba, ¿no? Y en el de abajo. Entonces, probablemente este sea nuestro número AB. ¿Cuánto es 2 al cuadrado por 3? A ver, pregunto. Levanten la mano. Ajá, dime, Mateo, ¿cuánto sería? Sería Sería 12. 12. Ujú. 12, 12. No, no. Ya. Bien, entonces 12, ¿no? Entonces nuestro AB vendría a ser igual a 12. ¿Sí? A ver, entonces nuestro P vendría a ser 11. ¿Y cuánto vendría a ser el M? 1. Profe, en la este del 240, en donde dice, donde le pone 5 no aparece nada, profe. ¿Ah, no? Bueno, seguramente ahorita carga. ¿Ya? Esperemos nada más a ver si es que No, carga. profe, no me aparece. ¿No? Qué extraño, ¿eh? Qué extraño. A mí sí me aparece, profesor. Ahí no me aparece. Bueno, un poquito extraño. Bueno, entonces seguimos, ¿sí? Entonces AB vendría a ser Pero entonces 12. me puede decir qué número es. Claro, sería 2 al cuadrado por 3 por 2 al cuadrado por 5. ¿Ya? En la segunda fila. ¿Ya? Listo, nuestro M, ¿cuánto quedaría entonces? Nuestro M vendría a ser todo esto, ¿no? Y esto sería 20. Bien, pero viendo ya no lo que acabamos de hacer, sino viendo qué nos piden calcular, ¿qué pueden pensar de nuestro P y de nuestro M que acabamos de hallar? ¿Qué pueden pensar de eso? ¿Pueden pensar de eso?
Profesor, tengo una duda. ¿Por qué P vale 11 y M vale 20? Ah, ¿por qué P vale 11 y por qué M vale 20? Ok. Entonces, en el primer caso teníamos que esto vendría a ser el 12, ¿no? Esto es 12 por 11. Y en este caso vendría a ser 12 por 2 al cuadrado por 5. ¿Cuánto es esto? 20, ¿no? Entonces, acabamos de encontrar, mira, el AB, ¿sí? ¿Se ve? Y por abajo también, ¿no? ¿Sí? Ajá, sí. Ahora sí, ¿no? Entonces, el P que estaba por acá se iguala con el 11. El M que está por acá se iguala con el 20, ¿no? Entonces, por eso eran iguales, ¿no? P igual a 11 y M igual a 20, ¿ya? Entonces, pero yendo más allá de esos valores, miren qué nos piden calcular. ¿Qué creen sobre el P y el M? Son números de 2 cifras, ¿no? Pero acá nos están indicando que vendrían a ser números de una cifra, ¿no? De una cifra. Eso es lo que nos están indicando, ¿no? En ese caso, yo creería que ¿Se suman? seguramente... No. ¿Cómo se suma? No. Si es que fuera de una cifra, nuestro resultado sería lo siguiente, ¿no? Sería calcular AB por PM, ¿no? Entonces, multiplicar PM. ¿Cómo podría ser? Bueno, colocarlos acá sería poner así, ¿no? 11 y 20, ¿no? Pero no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido, porque sería así, ¿no? Me parecía Entonces, fácil, pero claro, ya no. no tiene mucho sentido, digo, el colocar un número de 2 cifras acá. Entonces, necesariamente debió haber sido un número de una cifra, ¿ya? Entonces, lo que deben de pensar acá es que la persona que propuso el problema, ¿ya? Entonces, probablemente haya pensado en multiplicar estos dos valores de P y M, ¿ya? No creo que haya pensado en ponerle una barrita acá, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle simplemente por P y por M, ¿ya? Vamos a modificarlo allí. Ya, así le vamos a modificar, ¿ya? Quitamos la barrita acá y ponemos un puntito acá entre el P y el M, ¿ya? Si no, no se podría, ¿no? Poner P y M en un mismo numeral, ¿ya? Tendría que haber sido de una cifra, en todo caso, ¿ya? Listo, entonces sería por 11 y por 20. ¿Cuánto saldría? ¿Me indican, por favor? Levantan la mano. Recuerden que cuando participan luego tendrían que bajar la mano, ¿no? A ver, esta vez ya le bajé. ¿Cuánto sale? 2640. 2640, por ahí me dicen. Yo confiaré. A ver. Sí, profesor, sale 2640. Listo. Bien, entonces, por favor, chicos, a copiar y los que ya copiaron, intentar el ejercicio un espejo. Ya. Bien, tienen un minutito para que intenten y pasamos al ejercicio 2 en rojo, ¿ya? De pasada van No copiando. pudimos con la 1 en rojo. No ¿Cómo, vamos a cómo? poder con la 1 de azul. ¿Por qué no? Sí. Solamente es cuestión de descomponer los números, ¿no? Eso sigue los pasos. Está igualito, profe, que lo que ha dicho. Entonces, ¿qué va a ser Claro, complicado? si es que encuentran que el P y el Q no salen números de una cifra, entonces... creo que ya la encontré, ¿ah? Creo que ya la encontré la solución ya. Ajá. Sí. Ah, no. No, parecía. Bien, entonces, será cuestión de descomponer, ¿no, chicos? Bien, por favor, levanten la mano quienes les falta copiar. Ya pasó un minuto. Ya, entonces, por favor, terminar de copiar. Ya. 30 segundos más y avanzamos. Ya, si no nos va a alcanzar el tiempo para llegar hasta el 4. Ya. En el primer bloque debemos llegar hasta el 4. Bien, 15 entonces. 10. Recuerden que Pero pueden tomar una captura. profesor. Ya, profesor. Ya. Recuerden que pueden tomar la captura de pantalla para... Profesor, ¿por qué tachó la rayita donde está PM? Ah, ya. Porque comentábamos
comentábamos que No, profe. el P tendría que haber sido un número de una cifra, ¿no? Entonces, tendría que haber sido de repente 7, ¿ya? Y el M tendría que haber sido de repente 9, ¿no? Entonces, habría sido 79 como tal, ¿no? El número 79, ¿sí? Pero como hemos encontrado que el P tiene dos cifras, y es 11, entonces nosotros tendríamos que haber escrito 11 en el lugar donde deberían ingresar solamente una cifra, ¿ya? Y por ello no podríamos, ¿no? Entonces, lo que dije, entonces esto debe estar mal planteado y acá debe de ser solamente P por M, ¿no? Claro, si en el otro caso encuentran que también salen números de dos cifras, entonces también estaría mal planteado, ¿no? En ese caso. Y colocarían P por Q nada más, ¿ya? Ya depende de cómo es que encuentren los valores. Sí, consultas por allí. Pedro o Valentina. Ya entendí, profesor, ya puede Ok. pasar. Ok, listo. Entonces avanzamos. Recuerden bajar la mano, chicos. Bien, dice, el producto de dos números es 1550. Si uno de los factores aumenta en 3 unidades, el producto lo hace en 150. Bien, vamos a colocar dos números, ¿ya? Vamos a colocar de repente P por Q, ¿ya? Son los números, el producto de dos números dice que esto vendría a ser 1550. Listo. Luego dice, si uno de los factores aumenta en 3. Entonces, ¿a quién se refieren con eso? ¿Al P, al Q o al 1550? Pregunto a Paul. Paul, ¿a quién se refieren con esto de acá? Los factores aumentan en 3 unidades. Uno de los factores, ¿no? ¿Al P, al Q o al 1550? ¿Cuál de los tres? En 1550. Uy. A ver, Valentina, que levantó la ¿El mano. P por Q? Al P por Q. Casi, casi. Sería exactamente... ¿Producto? No, ¿Todo? ¿Sería todo? no sería todo. Miren, ¿quién vendría a ser un factor? ¿Quiénes vendrían a ser un factor? ¿El P? 150. No, el P o El el P y Q el Q. son los factores, ¿ya? El resultado o producto se denomina al 1550. Entonces, retroceder y leer qué es lo que decía en cada uno de los términos de la multiplicación, ¿sí? Entonces, como factor que aumenta 3 unidades, podría ser o el P o el Q. Podríamos hacerlo por cualquiera de los dos lados, ¿ya? Entonces, vamos a colocar una línea más. Una línea más. Por acá sería P. Yo voy a hacer que en este caso sea el Q, ¿ya? Entonces, Q más 3. ¿Bien? Y dice que el producto lo hace en 150. ¿A qué se refiere con lo hace en 150? O sea, sería 150. No, ¿Que lo dividió? no, tampoco, ¿Lo multiplica? tampoco. No. Lo suma. Lo suma. Ajá, Valentina, ese es un problema de comprensión de lectura nada más, ¿ah? Dice, el producto de los números es 1550. Dice, si uno de los factores aumenta en 3 unidades, ¿ok? Uno de los factores aumentó en 3, el producto lo hace en 150. O sea que el producto aumenta en 150. ¿Cuánto sería nuestro producto ahora? Valentina. 1700. Claro, ¿no? 1550 más 150. O sea, 1700. 1700. Muy bien. Entonces, vamos a ir desde la segunda ecuación que tenemos, ¿ya? Esta va a ser nuestra primera ecuación y esta va a ser la segunda, ¿sí? Entonces, aplicamos la ley distributiva, ¿no? P por Q y P por 3. Listo, entonces sería así, ¿no? 3P más P por Q igual 1700, ¿sí? Pero nosotros sabemos el valor de P por Q, ¿no? Claro, esto es lo de la primera ecuación, ¿no? Entonces vamos a reemplazar en vez de P por Q, vamos a colocar 1500. Perdón, 1550, ¿no? 1550. Y esto es igual a 1700 y acá más 3P. Y acá diremos que 3P es igual a 150, por lo tanto, P sería 50. Si P vale 50, ¿cuánto vale Q?
100. No. Reemplazando en 1, ¿ya? Puedes reemplazar en 1 el P50 y pasaríamos a dividir, ¿no? 1550 entre 50. ¿Cuánto es eso? 1500, profe, sería la no, la Q sería 1500. No. No. Reemplazando en 1. A ver, voy a reemplazar, ¿ah? Miren. 50 por Q igual a 1550. Por lo tanto, Q sería 1550 entre 50. ¿Cuánto es esto? 15. No, 31 sale, ¿ah? 31. Ya, cuidado, ¿eh? Muy bien, pero esta Solo no sale es, 31. claro, pero esta no es mi respuesta, ¿no? Me piden a mí, da la diferencia de ambos números. ¿Ok? Entonces, piden, claro, ¿no? P menos Q. Entonces, como sabemos que P vale 50 y Q vale 31, por lo tanto, nuestra respuesta sería 19. ¿Sí? Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Están acá en tierra o se quedaron Horrible. volando? Horrible este tema. La profe, es que ya la clase en los sábados ya me está dando ya nervios, profe. Ya estoy harto, ya un año. Listo, chicos. Entonces, por favor, hagan sus consultas, ¿ya? Dudas, lo que fuera, ¿sí? Claro, claro. Sí, terminen de copiar. Yo creo que es suficiente por ahora, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Están Estoy en tierra, harto, entonces? profe, ¿por qué? ¿Todo difícil? Todo es difícil, profe, para mí. No, tienes que pensar que todo es fácil. Si lo piensas, entonces así será, ¿no? Si lo piensas como sencillo. Profe, yo lo pienso todos los años, profe. A veces solo actúas, entonces. Sí, profe. Bien, entonces tenemos el 2 en rojo. No hay consultas ni dudas. No, profesor. Capacitado para hacer clase Entonces, los sábados, profe. terminar de copiar, chicos, terminar de copiar. Ya. Intenten, por favor, el 2 Profesor, espejo. Sí, profesor, dime, Araceli. no es una pregunta de números, quiero preguntarle sobre el mínimo común múltiplo. Sobre múltiplos, me dices. Mínimo común múltiplo. Ah, mínimo como un múltiplo. Sí, ya. Pregúntame. Ahí cuando hago eso, profesor, tiene que salir hasta el 1, o sea, porque se Ah, acaba el ya. número. Sí, bueno, cuando haces mínimo como un múltiplo, sí se hace hasta el 1, ¿no? Pero hacer mínimo como un múltiplo es diferente a descomponer, como lo hice en el caso 1 en No, rojo. profe, Caso- estaba Ah, ya, copiando, verdad. pues. Ya, sorry. Ya. Entonces, el descomponer el número es llevar el número sacándole mitad, tercia, ¿no? Y llegamos hasta 1, ¿sí? Ahora, Sí, profesor, digo porque estoy que con el número 1 azul y como que estoy viendo un número que multiplique con el resultado, pero no hay. no hay número. Ah, la No, 1 de azul. no entendí. Bueno, al regreso lo vemos, ¿sí? Ingresen temprano, ingresen puntual, por favor. 8:50, ¿sí? Yo Ya me nos voy quedan a tomar segundos de la mi sala. desayuno, profe. Ya, dale, voy a tomar su Profe, desayuno. ayer no he cenado, no he almorzado y no he desayunado, profe. ¿Cómo Asu, puede ser eso posible? cuidado con eso, ¿ah? La alimentación es básico para el No, aprendizaje. profe, era broma, no he cenado, profe. Solo he desayunado y almorzado, profe. Pues está